Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Ciencia. Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Alfredo Caro es inmunólogo y biólogo. Desde niño dice de sí mismo que ha sentido pasión por la ciencia y el periodismo y añade, aunque parezca mentira, el periodismo eso debería ser otra forma de intentar alcanzar la verdad y el conocimiento. Todo esto lo vais a encontrar en su blog, Ciencia Mundana. En la galería intentará aclararnos las 1000 dudas que nos surjan con las noticias que tienen que ver con la ciencia. Y ahora mismo, pues la verdad es que no nos queda otra con la COVID-19. Bienvenido, Alfredo, Gabón. Gracias, Gabón. Bueno, además toca la batería. Sí. Que lo sepáis por si necesitáis un libre. batera, ahora mismo también toca la batería. Alfredo, tenemos unas nuevas, tampoco son nuevas las directrices, ¿no? Que nos ha propuesto el Lehendakari esta tarde-noche, este mediodía, vamos. Yo quería, más que resolver preguntas, es abrir preguntas, ¿no? Reflexionar. Sí. Y tengo todo el fin de semana dándole vueltas a una anécdota que me contó una amiga el otro día, que ella es peluquera y iba para el trabajo un sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, y le gusta fumarse un piti cuando va de camino al trabajo, por el casco viejo de Bilbao. Y entonces le adelantó un coche patrulla, se la cruzó y le dijo que se subiera la mascarilla. Y ella le dijo, no, estoy fumando, no hay nadie en la calle, estoy sola, voy para el trabajo y tal. Pues los agentes la multaron con 70 euros, ¿no? Entonces ella me preguntaba, ¿y por qué esos agentes nunca han venido a mi peluquería? A la peluquería donde trabajo, donde se trabajan 60 horas semanales, donde estoy durante 10 horas quitando cejas a centímetros de distancia con una mascarilla quirúrgica que tengo que comprarme yo. Entonces, de ahí va la reflexión y es ¿dónde está la evidencia de las medidas? ¿Cuáles son qué hay detrás de la evidencia? ¿Por qué tomamos unas medidas? ¿Por qué no se lo toman otras? ¿No? Y creo que tenemos que hablar de riesgos de contagio, ¿no? ¿Qué es lo que más riesgo tiene de contagiar, ¿no? Y por qué están subiendo tanto las cifras, ¿no? Y un artículo del País que se ha vuelto muy viral estos 10 días creo que lleva, que se titula Un salón, un bar y una clase, sí. Así contagia el coronavirus en el aire. Estas son las probabilidades de infección en estos 3 escenarios cotidianos dependiendo de la ventilación. Ha tenido un montón de polémica. Es que la infografía es buenísima. Hay que reconocerlo. Han copiado todo muchos otros medios han copiado la infografía. Sí. La infografía es buenísima. Te digo, mi hija la ha utilizado para sus chavales en clase, por ejemplo. Pero yo me pregunto eso, de un salón, un bar y una clase, ¿de dónde sale la evidencia de que el salón son los 3 escenarios cotidianos? Porque si nos vamos a las cifras, otras cifras, vemos que según la EPA, 19 millones de personas en el Estado están contratadas y trabajan. Y de hecho, según la Organización Internacional del Trabajo, el 27% de las personas del Estado español trabajan sin contrato, sin derechos, sin planes de prevención, de riesgos laborales, etcétera. Entonces, es difícil entender cómo los espacios más cotidianos son aquellos donde pasamos menos tiempo, porque donde pasamos más tiempo es 1/3 de nuestra vida la pasamos en un espacio de trabajo, ¿no? Y estamos hablando de 20 y tantas millones de personas solo en el Estado, ¿no? Entonces, vale, ¿y cómo se contagia? Pues estábamos hablando de que no es solo los aerosoles, una de las polémicas de esta infografía es, ¿no? Que no son solo aerosoles, sino la distancia, ¿no? Hay como una complejidad en ese riesgo. Primero está, cuanta más distancia, menos riesgo, pero si además tenemos mascarilla, pues menos riesgo, pero cuando estamos mucho tiempo en un espacio cerrado, pues hoy aumenta el riesgo porque están los aerosoles, ¿no? Que es lo que plantea esa infografía. Entonces es una cuestión de tiempo, de distancia, de mascarilla, de ventilación, ¿no? Pero resulta que las mascarillas no son 100 o nada. O sea, no es que no funcionen o funcionan todo, funcionan un tiempo, funcionan en determinadas situaciones. Entonces, cuando toda esa complejidad de riesgos se juntan, pues tenemos los contagios. Hay personas que contagian más, hay personas que se contagian menos o más. O sea, hay una complejidad hay bastante importante, pero hay muchos de estos datos que no está. Eso es la parte como biológica, física, ¿no? Aquello que más importancia le damos. Sin embargo, cuando hablamos de una pandemia así, también tenemos que hablar de quiénes son los enfermos, quiénes enferman, ¿no? Y hay varios epidemiólogos, médicos saludaristas, tipo Manuel Franco, por ejemplo, escribía sobre el tema, sobre las medidas y sobre la desigualdad, ¿no? Cosas como que es importante en la pandemia el hecho de que en Bilbao la Vieja se vive 8,5 años menos que en otros barrios de Bilbao, por ejemplo. Eso sí afecta también a la probabilidad de enfermar
de la COVID, de tener síntomas, de morir de la COVID, ¿no? Entonces, hay medidas que no se tomaron y medidas que se están tomando. Y yo lo que planteo es, aunque estas medidas que se están tomando, confinamientos perimetrales de ciudades, etcétera, todo esto que se está tomando, puedan tener efecto en reducir, evidentemente, la cantidad de contactos, hay otras que no se están tomando y que no se han tomado anteriormente. Llevaban décadas los científicos hablando de que iba a pasar esto, una pandemia, y no se tomaron medidas. Cuando pasó la pandemia se tomaron algunas medidas, que fue la del confinamiento total, las aceptamos, responsablemente las aceptamos, a pesar de que eran injustas. Por ejemplo, no dejar salir a los niños era injusta y en contra de la evidencia científica, y sabíamos que iban a tener unas consecuencias sobre la salud muy importantes. Tenemos un exceso de mortalidad de 60.000 personas y tienen que ver no solo con el virus, sino con la desigualdad, la inequidad en la salud que ha llevado a una mortalidad tan alta. Nos dijeron cuando salimos que iba a haber una nueva normalidad, que se iban a revertir años de recortes en salud pública, en atención primaria. No se ha hecho. Se ha cruzado los dedos durante todo el verano y por favor, que no aumente. Y llega la segunda ola, que iba a llegar, ¿no? Y entonces seguimos pues viendo que no hay rastreadores suficientes, que la atención primaria no se ha reforzado, que ese personal sanitario aplaudido y tratado como héroes pues los contratan 2 meses o días, o así estamos, ¿no? Seguimos sin recursos para las cuarentenas. ¿Cómo confinas y recluyes a millones, cientos de miles o millones de personas sin garantizar su supervivencia, su comida, ¿no? Entonces, cuando se toman unas y no otras, lo que plantean toda esta gente, no son cosas mías, son cosas que he ido leyendo por ahí, pues son medidas ideológicas, son medidas sensacionalistas que generan un shock, una reacción, y bueno, se están haciendo cosas, son cosas duras, ¿no? Pero especialmente la de confinar municipios que tienen unos niveles de contagio, todos con semáforos rojos, confinarlos entre ellos no están basadas en la evidencia. Y hay otros datos en los que no se pone el foco. Si hablamos de pandemia, hablamos de enfermos y hablamos de muertes. El 70% de las muertes en el Estado se han producido en residencias geriátricas. Sin embargo, se sigue culpando, se sigue poniendo la responsabilidad sobre los individuos, sobre la responsabilidad social. Sin embargo, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos una ley de residencias que no se cumple y que se sigue utilizando un decreto del 1998 sobre los servicios sociales residenciales para la tercera edad, una norma que tiene 22 años. ¿Y qué requisitos materiales, funcionales y de personal tienen que cumplir esos centros residenciales? Pues los del año 1998. Y se sigue sin cumplir la ley actual y se está denunciando por la oposición en el Parlamento vasco. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se ponen las medidas? ¿Por qué se privatizaron tantas residencias? ¿Por qué es un negocio? ¿Por qué hay fondos buitres que tienen esas residencias? Entonces, ¿por qué no se pone el foco donde se muere el 70% de las personas que sufren COVID, ¿no? Entonces, hay medidas como confinamiento, que es segregador. En las residencias sí, ¿no? En las residencias sí tendría sentido, claro, Sí, por sí. supuesto, confinar, aunque bueno, esa parte es verdad que yo no la controlo, qué medidas más concretas había que tomar, pero lo que sí se dicen los expertos Pero sí es cierto que lo que no hemos tenido, por ejemplo, es que en el mundo laboral, ¿cuántos contagios ha habido? No hay estudios. Eso. En Francia sí hemos visto estudios. De hecho, hace 2 o 3 semanas, cuando estuvimos hablando, presentamos un estudio que, por ejemplo, en Francia, donde más gente se contagiaba era en su trabajo, ¿no? Más que en el entorno social. Evidentemente, es verdad que salen a la calle menos. Vamos a Landas a las 6 de la tarde, no te encuentras a nadie. No, también es verdad. Una de las cosas más importantes es la debilidad en salud pública en la producción de datos, de información. No puede ser que esas estadísticas que han ido circulando por ahí se basen en encuestas, porque todo el mundo que trabaja 8 horas, o mucha gente de la que trabaja 8 horas, se toma el café en el bar, desayuna en un bar. Entonces, y van en metro. Entonces, cuando le preguntan ¿dónde te has podido contagiar?, existe un sesgo de confirmación porque se está repitiendo mucho que es lo social, y esa persona dice ¿dónde he estado yo los últimos 4 o 5 días? Todos los días estás en el trabajo. ¿Dónde he estado los últimos 4 o 5? Ah, sí, es que estuve el otro día en un bar, no sé qué, tal, ha sido social. Que también,
Que también, Que también. por supuesto, no niego que, por supuesto, en el ocio, evidentemente, los mecanismos biológicos y físicos están ahí y la cercanía es importante, ¿no? Entonces, por supuesto, pero hay medidas que si solo se toman medidas coercitivas, si solo se culpa a la gente, si se multa a la gente por fumar en la calle, pero después no hay más inspecciones de trabajo, pero después no se cierran las casas de apuestas. O sea, hay una serie de prioridades que uno no entiende. En el casco viejo la casa de apuestas está abierta, la gente puede entrar allí. Eso es prioritario y determinadas actividades de ocio. ¿Qué pasa con lo menos más que en la comunidad? Es que los parques están abiertos, pero cerrar los parques cuando lo que se tiene que promover es el espacio, el aire libre, ¿no? Bueno, pues un poco reflexionemos en que es complejo y que no todas las medidas, y muchas veces las medidas son también políticas, también ideológicas. Bueno, es cierto. La semana que viene más, porque también tenemos programa el domingo. La semana que viene más, y además la semana que viene tendrás que responder a todas las preguntas que tienes aquí en el WhatsApp. Si me las envías, encantado. Entonces vas a tener que responder a todas ellas, supuesto, porque tienes unas cuantas. Y si no, en redes. Le tenemos siempre. aquí, como decíamos, Alfredo Caro, es biólogo, inmunólogo y está todos los domingos hablándonos de ciencia mundana. Otros días, otras cosas, no solo pandemia, de verdad, que nos va a contar otras cosas. Y son las 9:20, es momento de lo que pasa en el mundo.